Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 28 de julio del 2020. Ya estamos en la última semana de este séptimo mes. Ya la próxima semana pues serían las vacaciones agostinas. Algunos pues van a tener que descansar, pero sin mayor cosa que celebrar. Y otros que van a poder disfrutar de algunas actividades de manera virtual. Esta mañana tengo como invitado en el estudio al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a abordar diferentes temáticas y también aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Diálogo. Siempre un privilegio, Osvaldo, compartir con ustedes y bueno, aquí estamos para contestar todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, también hacerles la invitación para que a través de las cuentas de Twitter que tenemos habilitadas puedan hacer uso de ellas, algún comentario, algún tweet corto que ustedes quieran hacer. Ahí está, @diálogo21 y @netolopezradio. Algún comentario pues relacionado siempre al sector laboral, para que el ministro, pues aprovechando que lo tenemos en el estudio, pueda responder algunas dudas que muchas veces pueden surgir en esta época de emergencia. Ministro, lo veíamos la semana pasada en la Asamblea Legislativa, pues dando su informe de labores. ¿Cuáles podrían ser como las áreas que usted podría destacar de mayor logro que ha tenido al frente de esta cartera de Estado? Sí, nuestro informe fundamental con nuestro planteamiento de introducción ante la Asamblea fue que encontramos un Ministerio de Trabajo totalmente volcado para un solo sector. Antes llegaba cualquier trabajador a poner una denuncia y en el momento que el trabajador regresaba a su empresa ya era despedido porque ya había información del mismo ministerio, incluso con la parte empleadora. Dos, cuando los casos eran bastante fuertes y complejos, ahí al despacho ministerial caían las llamadas de las personas influyentes de este país y ahí quedaba resuelto prácticamente el problema. Ante esa realidad concreta, la instrucción que yo tuve desde el inicio de este mandato, una instrucción dada clara y categóricamente por el presidente de la República fue: ministro, tiene que devolver el Ministerio de Trabajo en realidad para lo que es su esencia conceptual y jurídica en este país. Y es equilibrar, ser la balanza y tratar de implementar y aplicar la ley, no importa a quién sea y a quién corresponda. Pero fundamentalmente, incluso, aparte de la ley como aspecto complementario, la justicia por encima de todo. Uno debe tratar de ser justo, debe tratar de ser equilibrado, y hoy en alguna medida hay partes empleadoras que sienten que hay un ministro un poco fuerte, presionando, pero yo le decía en una reunión al presidente que si aplicáramos así con punto y coma, Osvaldo, el concepto y la aplicación de la ley, hubieran muchas empresas en este país que estuvieran en una situación bien delicada. Lo que pasa es que la estrategia es llevar una política gradual de construcción de cultura, de la aplicación de la ley como debe de ser y como corresponde, y sobre todo tutelar los derechos de los trabajadores. Entonces mi informe introductorio consistió en devolver, como un mandato del presidente de la República, devolver a la clase trabajadora, a la justicia de este país, un ministerio que ha estado secuestrado por grupos de poder. Eso fue lo primero. Lo segundo es que nosotros planteamos que hemos encontrado un Ministerio de Trabajo totalmente aniquilado, técnica, intelectualmente, muy poco productiva en data. Tú te vas ahorita y haces un estudio serio, nacional e internacional, sobre los indicadores y las mediciones de empleo, subempleo en El Salvador, y encuentras cualquier tipo de instituciones emitiendo opiniones y datos, pero el Ministerio de Trabajo nunca ha logrado producir datos, cuando la esencia fundamental es que la información de un mercado laboral debe de estar sustentada técnicamente con datos estadísticos en un Ministerio de Trabajo. A raíz de esa situación que encontramos bien delicada, bien compleja, no hay datos, no hay información, no hay nada, nosotros conformamos la unidad del mercado laboral con una proyección también de una unidad de inteligencia del mercado laboral, planteada en dos aspectos. La primera era cómo nosotros construimos data a partir de este momento y empezamos a ser generadores de productos sobre la vía de manejar datos estadísticos actualizados y reales también.
porque de repente tú encuentras los indicadores de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador y corresponden a la Dirección General de Estadísticas y Censos, pero con tiempos anteriores. Hoy, por ejemplo, hay un dilema. Hay matutinos que sacan 60.000 desempleados en este momento por la pandemia, 80.000, y otros salen 25.000, otros salen jóvenes 18.000, 26.000. Cuando tú te vas, ¿cuáles son los datos que ellos tienen? Solo tienen dos datos. Uno es las retenciones legales del Seguro Social y las retenciones legales de las AFP, que a lo mejor este último mes o 2 meses no las han pagado. Ese es un indicador, pero no es un dato determinante. Entonces nosotros hemos conformado la unidad de inteligencia del mercado laboral, que no solamente nos va a permitir tener diagnóstico objetivo en tiempo real de data, sino también la construcción de una política de 25 años de aquí para allá, a tal grado de decirle a los empleadores: esta es la ruta económica, por dónde nos vamos, cómo nos vamos a ir, y los empleadores dicen: esta es la apuesta de cara a un mundo demandante. Entonces, cuando ya la apuesta la tenemos clara en 25 años, empezamos desde ya a preparar y profesionalizar incluso nuestra mano de obra, a invertir en ella para prepararla y especializarla. Ese es un dato muy importante, pero muy importante, que estamos siendo apoyados por OIT, que está, bueno, recientemente yo he tenido una conversación vía Skype con el BID, con el fondo, con el Banco Mundial, precisamente planteando cómo nos colaboran las instituciones internacionales. Porque también les dije a los diputados: ustedes han mostrado un desprecio total a los trabajadores. El presupuesto del Ministerio de Trabajo, Osvaldo, risible, pero maneja más recursos una ONG que el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos un presupuesto de 15 millones, de los cuales el 85% está comprometido en contrato colectivo, salarios, prestaciones de los trabajadores. Un 15% es de gasto fijo, y ese gasto fijo significa pago de alquileres de locales, pago de mantenimiento de los mismos, pago de energía eléctrica, pago de teléfono, etcétera. Y entonces prácticamente es un ministerio que estaba invisibilizado, pero no solo invisibilizado, sino que también nunca le dieron recursos, porque no era importante ni estratégico para el poder de este país tener un ministerio con músculo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando la comunidad internacional para conseguir cooperación y ayuda, y he tenido muy buena receptividad ante la comunidad internacional. Yo estoy muy feliz, muy contento con la relación que tenemos con OIT, con el Banco Mundial, con todas estas instituciones que incluso técnicamente nos están ayudando y nos están colaborando en esto. He hecho solicitudes expresas directo a ellos, y les interesa manejar una data de este nivel, porque tú no puedes tomar decisiones a nivel estratégico si no sabes con qué cuentas producto de un diagnóstico. Ese es uno de los grandes avances que hemos definido en el Ministerio de Trabajo. Tercer elemento, la construcción de una política laboral migratoria ordenada, que es lo que hablamos contigo la vez pasada acá del primer grupo, que yo estaba pero tan emocionado, Waldo, que íbamos a mandar ya nuestro segundo, tercer, cuarto, quinto contingente. Y no solo eso, hemos hablado con la canciller de la República que vamos a hacer una gira a Estados Unidos. Vamos a ir a reunir a todos nuestros consulados y a decirle: por favor, empiecen desde ya a conseguir información real de las empresas. Bueno, hay empresas que me han hablado que si acá en el Ministerio de Trabajo les puedo abrir una oficina producto de captación de información de nuestros trabajadores para llevárselos a Estados Unidos. Entonces estaba tan emocionado que íbamos a llevar cientos y miles de trabajadores a los Estados Unidos. El tema pandemia nos hizo un poco congelar, pero esto ya está. Esta es una política migración, es un programa de migración laboral eminentemente ordenado, legal, donde aquel drama humano que siempre encontramos de que la gente moría cruzándose el río, es lo que nosotros no podemos permitir. Yo tengo una imagen desgarradora que ustedes transmitieron en este medio, de la niña con su papá abrazaditos que murieron en el río. Eso no puede estar pasando en nuestro país. No podemos estar enviando a nuestra gente producto de la falta de oportunidades acá. Entonces hemos construido el programa de migración laboral, que después de salir de Estados Unidos vamos a los diferentes países. Yo ya me reuní también con la embajadora, con la embajada de Canadá, y estamos abriendo ese proceso que va a ser muy exitoso. Y después de esto vamos a hacer una gira a nivel de Europa, porque en Europa hemos encontrado que el mercado laboral no deja de ser longevo ya, y en alguna medida la mano de obra fuerte que se necesita en este momento no está. Entonces vamos a hacer un recorrido también a nivel de Europa a fin de garantizar un programa de migración laboral ordenada, mientras El Salvador logramos construir la visión estratégica del empleo. Estoy también contento porque es parte de nuestro informe, porque nosotros desarrollamos
junto con los trabajadores, con el movimiento sindical y junto con los empleadores, participaron toditos los gremios empresariales de este país, no hay ni uno que no pudo pasar, y es de que armamos los protocolos, los que hablamos en la oportunidad pasada. Tenemos cerca de 31 protocolos armados para cada uno de los rubros y gracias a Dios todos esos protocolos gozan no solamente con los estándares internacionales, nosotros fuimos más rigurosos incluso que los protocolos que OMS tenía, porque en la medida que seamos más extremistas en garantizar y tutelar la seguridad, la bioseguridad de nuestros trabajadores, pues mejor que sobre, no que falte, a tal grado de que ese fue un avance muy grande, pero otro más elemental todavía con el tema del empleo, es que con todos los empleadores que nos reunimos, ya se devolvieron en el momento que dimos la conferencia de prensa que ustedes nos dieron cobertura 40.000 empleos que ya regresaron de nuevo a sus puestos de trabajo, que eran aquellas cancelaciones de contratos que tenían, y el 95% del sector empresarial decidió ir a la negociación y reinstalar de forma inmediata a los trabajadores. Hay un 5% todavía del sector grande que se ha quedado ahí, que está entre sí y no. Y yo ya les dije de que una reunión más vamos a sostener y si no hay reinstalo de los trabajadores, nos vamos a ir a los tribunales para ir a tutelar con nuestro departamento jurídico todo el respaldo técnico a los trabajadores. Ese es otro de los grandes avances que nosotros planteamos en nuestra memoria de labores. Y bueno, pues estamos muy positivos, Baldo, estamos trabajando muy fuerte a fin de garantizar que hoy por hoy dos aspectos elementales. Número uno, es el tema de la inspección permanente sobre la parte empleadora que cumpla con los equipos de bioseguridad y todos los protocolos oficializados entre el Ministerio de Trabajo y todas estas instituciones y todas estas organizaciones incluso. Y fundamentalmente, cómo devolver el empleo a ese grupo que todavía no se lo han devuelto. Me refiero ya a la gran empresa, porque a la micro y pequeña empresa estamos trabajando con Bandesal a fin de ser el brazo solidario y no solo solidario, sino el brazo de apalancamiento financiero, porque esta micro y pequeña empresa necesitamos reactivarla y levantarla lo antes posible y de esa manera devolver los empleos a muchos trabajadores. Así que de estos equipos que usted está mencionando, ministro, que siempre se encuentran pues como supervisando todas estas medidas de bioseguridad, tengo entendido que en la parte occidental, en Chalchuapa, fueron verificadas unas maquilas, la departamental también de La Libertad también ha tenido un trabajo pues muy de cerca. ¿Han habido hallazgos o algo pues que no esté de acuerdo a las normativas del ministerio, ministro, o están cumpliendo la mayoría de empresas con estos estándares de bioseguridad que se están exigiendo? Sí. Yo puedo decir que bajo nuestros informes que tenemos, la mayor parte de empresas están tratando de cumplir. Están tratando de cumplir y están cumpliendo. No obstante, hay unas empresas que todavía quieren jugar a ser listos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dijeron de que fuéramos a una empresa de construcción en el centro de San Salvador y cuando nuestros inspectores llegaron salieron corriendo los jefes a quererles dar mascarillas en ese momento a los trabajadores. Salieron corriendo otros a poner unos alcohol gel frente a cuando vieron nuestros inspectores. Y te estoy diciendo una construcción bastante fuerte en el centro de San Salvador. Encontramos otra también en la parte occidental, casi haciendo lo mismo. Y en Oriente encontramos dos negocios que prácticamente las mascarillas que las personas tenían eran unas mascarillas que no gozan de lo más mínimo a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores. A todos ellos les dimos un plazo de 24 horas de cumplir de inmediato o de lo contrario vamos a proceder de forma contundente. Yo te decía la vez pasada que cuando de repente a alguien no se le entrega un guante, corre el riesgo normalmente en una vida normal de que a lo mejor un ladrillo le va a caer en su dedo y se lo va a lastimar, que a lo mejor un clavo se va a insertar, lo que sea, pero no entregar una mascarilla que reúna las condiciones puede significar la vida o la muerte del trabajador y no solo del trabajador, sino también de su grupo familiar. Y eso estamos obligados y comprometidos por el marco de ley y por convicción propia de proteger la vida de los trabajadores. Está por encima de todo y en la primacía de la prioridad de este ministerio
está por encima de todo garantizar la salud y la vida de los trabajadores. Bueno, hablando de esos 31 protocolos, ministro, que hay en el portal del Ministerio de Trabajo, por si desconocen algunos empresarios o algunas personas que estén siempre dentro de los sectores que ya están habilitados en esta primera fase, es obligación proveer de mascarillas y todos los insumos, sí, porque hay personas que consideran, bueno, vos venís a trabajar, trae tu propia mascarilla, y a veces las personas por la misma dificultad que tienen o para conseguirlo, lo caro que muchas veces se han tornado este tema de las mascarillas, ahí hablemos de estos protocolos, ministro, que es una exigencia laboral de que debe de proveérsele esas mascarillas, caretas, o depende del área donde se esté desarrollando este trabajador. Nosotros los protocolos los trabajamos con un equipo de epidemiólogos del Ministerio de Trabajo, lo trabajamos con mi equipo asesor, el más alto nivel del despacho, lo trabajamos con experiencia y con intercambio internacional, y al final, cuando ya llegamos a la parte concluyente, me preguntaron, ministro, estos son los estándares internacionales. Yo le dije, pues tenemos que subir un poco más, porque mejor que sobre y no que falte. Y lo hablamos con los empleadores y lo hablamos con los trabajadores. Yo te puedo decir algo, y esto tú lo puedes hablar con los sectores empleadores de este país. Yo soy un ministro que invierto enormes cantidades de tiempo reuniéndome con los empleadores, porque tú sabes y todo el mundo sabe mi trayectoria, que vengo desde el enfoque eminentemente laboral y sindical, y yo no quiero que en alguna medida se vea de que vengo solamente a proteger un lado y no el otro. En mi calidad de ministro te toca articular la balanza del Estado a fin de garantizar un Estado de Derecho y una certidumbre jurídica a todos los sectores y actores. Lo que no se vale es que la balanza esté así como ha estado durante décadas. Yo tuve la oportunidad de decirle a los diputados, por más de 30 años este ministerio, o sea, los que están acá presentes, sus partidos que han estado manejando, siempre tuvieron una balanza inclinada. Y el pobre trabajador siempre tuvo el concepto que ese Ministerio de Trabajo nunca ha servido para nada. Y todavía hay gente que sigue pensando lo mismo, porque en un año no es fácil hacer una transformación estructural. Yo todavía tengo trabajadores que no atienden como debe de ser al usuario. Y yo en eso sí he sido estricto. Y les he dicho, bueno, hubo una persona que nosotros fuimos a inspeccionar una empresa y resulta que no habíamos mandado los hallazgos todavía a la empresa. Y resulta que la empresa nos contestó que estaba resolviendo ya los 10 hallazgos encontrados. Entonces nos reunimos de emergencia y decimos, ok, revisemos cuando le notificamos a esa empresa, y sale que nunca se le había notificado. Entonces uno de los del equipo que andaba ahí le informó de forma adelantada cuáles eran los hallazgos. Esa persona la trasladé a un área que no tiene nada que ver para seguir el debido proceso, porque también hay algo, Osvaldo, yo vengo de pedir la aplicación del debido proceso al trabajador, y hoy que soy ministro no puedo actuar de forma distinta, contradiciéndome por lo que yo siempre he luchado. Yo debo de vencer en juicio a una persona y no condenarla de forma anticipada. Entonces a él lo que hice, que lo suspendí, lo trasladé a un área que no tiene nada que ver con esto, que no sea sensible, y le estoy siguiendo un proceso de destitución. Tengo mucha información también, por ejemplo, de la delegación de Zacatecoluca, de La Paz, que hay mucha gente inoperando, y no solamente inoperando, sino obstruyendo el trabajo con la nueva visión que tiene este ministerio. Tengo algunas quejas de diferentes lugares y ya hay un equipo trabajando y dándole seguimiento a cada uno de esas cosas, porque nosotros queremos dejar un legado, y un legado es por lo que acá se nos juramentó: cumplir y hacer cumplir la ley, y aún más aplicar la justicia como debe de ser. Y el vulnerable, el débil, no tiene para pagar abogados. Ahí han llegado empresas, conglomerados internacionales que me han dicho, ministro, si nos vemos en los tribunales, nosotros tenemos 2 bufetes jurídicos que probablemente lo van a derrotar. Y yo les dije, yo no tengo 2 bufetes ni 3 bufetes, pero les garantizo que les voy a ganar en los tribunales. Y casualmente nos reunimos después de las audiencias, y ellos, a pesar que llevaron 2 o 3 bufetes, perdieron en los tribunales. Hoy los trabajadores no están solos, hoy los trabajadores les vamos a garantizar eso. Cuando a ti te despiden y te piden de que vayas a demandar a los tribunales y que pagues abogado,
El trabajador anda buscando cómo se rebusca para llevarle comida a su familia. No tiene para pagar abogado. Las condiciones han cambiado en este país y la instrucción del presidente es proteger a los más vulnerables y la instrucción del presidente es garantizar certidumbre jurídica a todo y reglas claras a todos. Así que esa gente que, con tu pregunta concreta, toda la parte empleadora, según la ley, tiene que garantizar todas las herramientas y equipos básicos para la prestación del servicio del trabajador. Por lo tanto, aquella empresa de que un momento dado diga de que es imputable al trabajador llevar sus equipos de bioseguridad, que inmediatamente nos informen y vamos a llegar de inmediato hacia la inspección respectiva. Bueno, hablando de cifras y cálculos reales, ministro, porque también es una realidad de que muchas empresas tuvieron que cerrar con esta emergencia. Sí. Ya para conocer la postura oficial, ¿hay algún cálculo, alguna cifra de cuántas personas han quedado desempleadas en nuestro país, ministro? Sí, hasta este momento lo que hay son indicadores que incluso lo ha sacado OIT, lo ha sacado la comunidad internacional. Hay proyecciones incluso de diferentes instituciones internacionales, hay proyecciones de acá también. FUSADE dio a conocer la vez pasada que era 60.000 no sé cuántos empleos. Yo te puedo garantizar que bajo nuestra data que estamos consolidando en este momento, no son esos datos, y que con esta mesa que hemos instalado de devolverle el trabajo a nuestra clase trabajadora, cada día son menos. Yo no quisiera pecar en un medio tan prestigioso como este de dar una cifra concreta cuando no tengo el consolidado global, pero te puedo garantizar que en efecto debemos de reconocer que hay un impacto fundamentalmente en la micro y pequeña empresa, pero no son esos datos que han dado. Nadie tiene un dato oficial en este momento y en tiempo real, porque repito, siempre justifican que porque no enviaron las cuotas de las AFP o del Seguro Social, ese es el indicador que toman. No es cierto. A ti te consta que yo tengo demandado varios empleadores de este país en la Fiscalía General de la República por los delitos de apropiación de cuotas de los trabajadores, porque hay humildes trabajadores que les descuentan su cuota y hay instituciones privadas que se han quedado con esas cuotas, son muy mínimas, ya los demandamos, y hay incluso alcaldías que se han quedado por hacer otro tipo de negocios, se quedan con el dinero de los trabajadores, y eso ya están demandados en la Fiscalía General de la República. Entonces, tú no puedes decir de que porque no enviaron la cuota del mes pasado y este mes a las AFP o al Seguro Social, automáticamente se convierte en una persona despedida o desempleada. No es así. Hay varios empleadores que son irresponsables, que se han quedado, algunos probablemente pueda que sus informes financieros a nivel privado hayan pagado un costo de pandemia, pero hay instituciones públicas que tenemos información en nuestro despacho de que por andar haciendo negocios oscuros ahí, pagándoles a proveedores semanalmente a cambio que les devuelvan dinero en efectivo, han preferido dejar proveedores que tienen 2 años de no pagarle y al que acaban de contratar le pagan hasta semanalmente. Y a cambio de eso hay una devolución de dinero en efectivo para ellos, y ese dinero, como el presupuesto es ajustado, entonces lo tomaron de la plata de los trabajadores. Eso no tiene ningún tipo de perdón. Y eso no se ha sentado como un precedente. Bueno, se ha visto un par de casos de personas que, porque esto es penalizado también, ministro. Es un delito penal. Es un delito penal de que las personas que retengan todas estas, ya sea AFP, Seguro Social o algo por el estilo, préstamos personales que muchas personas ya van firmando para tener como esa garantía. De momento no se ha logrado como llevar a alguien, digamos, a un ya proceso penal ya establecido, o está en ese proceso de momento, ministro. Yo hice lo que me corresponde como ministro, mandé a inspeccionar, comprobé, por ejemplo en la alcaldía de San Salvador comprobé que no le han pagado Seguro Social, AFP, préstamos personales, préstamos hipotecarios, hay moras grandes excesivas de los trabajadores, yo lo comprobé producto de las inspecciones. Han llegado los trabajadores con constancias de las cooperativas, de las cajas de créditos, de los bancos, diciendo: ministro, mire cuánto debo, y a mí me están descontando. Entonces, de repente, claro, tenemos mucha información,
que ya hay investigaciones incluso de las autoridades. A mí me corresponde, tal como tú lo planteas, este es un delito de carácter penal, a mí me corresponde enviarlo a la Fiscalía General de la República. No sé qué es lo que está pasando en la Fiscalía, pero ya tienen toda la información y yo lo que espero que el señor Fiscal General de la República, yo confío mucho en el fiscal y tengo mucha fe que el fiscal va a proceder de inmediato. En el caso de la Alcaldía de San Salvador y la Alcaldía de Santa Tecla, son procesos debidamente comprobados documentalmente, de que se han apropiado. Incluso, tú sabes que yo trabajé 20 y tantos años en la Alcaldía de San Salvador, hay muchos trabajadores ahí que han llegado a entregarme información, que de ese dinero de los trabajadores que les retuvieron, les pagan a un par de empresas que han hecho negocios en estos momentos y que esas empresas hasta tienen ya la persona que le entregan el dinero en efectivo para devolverlo a las autoridades municipales. Ya se tiene todo el andamiaje bien definido, quiénes son, cómo operan, y como este tipo de cosas ya son eminentemente delictivas, estas ya están siendo investigadas por las autoridades competentes. Hablando de las mesas de trabajo que se conformaron, ministro, entre el sector patronal, el sector del gobierno y pues los mismos trabajadores que se habían visto afectados, ¿cómo va el avance? Iban a ser también por etapas estas pláticas. Sí. ¿Ha habido un avance significativo en estas mesas, ministro? Sí, estoy muy contento, estoy muy feliz. Los empleadores están resolviendo. Un día de esto nos informaban que hiciéramos en conjunto ya la primer creación de fuente de empleo nuevo. Estamos hablando de que estos empleadores ya recontrataron el 100% de su planta, que inicialmente tenían el 60%, y en las negociaciones logramos que entrara ese otro 40%. Y ahora ya completado el 100% de eso, entonces ahora ya incluso han hecho 3 eventos muy grandes donde ya contrataron una nueva cantidad de trabajadores. Estamos hablando que ya el 100% está trabajando y además de eso están contratando nuevo personal. Estoy muy contento porque estábamos bien preocupados que un efecto pandemia golpeó a los Estados Unidos con millones de desempleo, golpeó a los países desarrollados y teníamos un temor muy grande que el efecto fuera devastador en El Salvador por nuestra misma configuración y situación económica. Pero gracias a Dios me siento contento, me siento feliz y por eso te puedo decir, un ministro de Trabajo que viene del sector laboral reconoce que el 95% de los empleadores de este país son gentes que quieren sacar adelante este país. Son pequeños grupitos que nos hacen ver mal la parte empleadora. Hay mucha gente también honrada, mucha gente honesta, mucha gente correcta. Y yo lo que tengo es que llamo por su nombre las cosas, ¿verdad? Yo, si acá hay un escenario general, yo no puedo condenar a una institución, sea personas en términos generales. Y como acabo de decir hace un momento, hay temas que hay empleadores que son un orgullo salvadoreño y que sacan adelante esto, y hay empleadores como los que te acabo de describir que están autofinanciándose con dineros muy oscuros y con dineros injustos. Porque recientemente, hoy que acabo de entrar al canal, saludé a mis ex compañeros de trabajo que pasaron acá y yo los saludé y lo primero que me dijeron: ministro, ya no soportamos, tenemos 6 meses de que ya nos están cobrando los bancos y hágalo por favor por nosotros. Entonces no podemos permitir que unas personas se estén lucrando de las finanzas del erario público a costa del sudor de nuestra gente. Así que yo por eso hoy en esta captura que hubo con un guía país, yo dije de que veía una luz de esperanza de la Fiscalía General de la República, porque un funcionario no debe de utilizar el músculo y el poder para negociaciones ilícitas. Por supuesto, si tú ves de toda la estructura que aparece ahí, que negoció con los grupos criminales, hay unos que aparecen hasta con videos ahí con el legajo de dinero, ¿verdad?
entregándolo, hablándolo. Y todavía en público dicen, voy a mostrar mi inocencia. Y todavía un juez encargado del tema les dijo, estos son gángsters políticos. Porque el descaro que tiene el político en El Salvador, de que está con el legajo de dinero, con el fajo de dinero, está negociando con los grupos criminales, está entregando dinero, hay grabación y todavía dice públicamente, yo voy a mostrar mi inocencia en los tribunales. Mira, cuando tú analizas entre un delincuente pandilleril y un delincuente político, tú tienes que ir a la raíz del problema. Y acá las pandillas son fruto de estos delincuentes políticos. Y estos delincuentes políticos que todavía se ponen un saco y que todavía se ponen corbata, yo le decía públicamente al señor fiscal general de la República, para que la fórmula esté completa tiene que ser capturado el alcalde de San Salvador. Si no, esto no es un dato real y objetivo que tenemos en el país. Bueno, necesito ir a la pausa comercial, ministro. Son ya las 7 de la mañana con 1 minuto. Cuando regresemos vamos a seguir abordando más temáticas relacionadas al ámbito laboral. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted desayuna, feliz provecho, y si recién nos sintoniza, le pongo en contexto. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y en este segmento me gustaría que habláramos un poco acerca de las ferias de empleo, que si bien es cierto, no están siendo de forma presencial, pero sí de forma virtual, y sobre todo el sector de los call centers también, sí, que se ha involucrado, sí, en este punto, ministro. Sí, hablemos de eso, por favor. Sí, precisamente nosotros contrarrestábamos una información de un matutino un día de estos porque dijo 16,000 jóvenes se quedan sin empleo, y resulta que los call centers, gracias a Dios, ya instalaron el 100% de los trabajadores. Entiendo que solo son como 2 empresas que se nos han quedado por ahí, que ya estamos hablando con ellos. Y es porque sus clientes, un poco internacional que tenían, les dijeron de que hasta esta semana habilitaban nuevamente eso y empiezan a trabajar ya. Pero fíjate que de las buenas noticias que tenemos es que toda la semana pasada pasamos incluso con los call centers haciendo nuevas contrataciones. Y gracias a Dios, hoy tenemos el 100% ya en este momento del que teníamos un poco inhabilitado, ya están trabajando, pero esta semana hemos pasado prácticamente contratando nuevas personas. Y hay una cosa bien importante, es que también logramos con las empresas que ellos nos mandan el perfil de la persona que necesitan. Y nosotros en el ministerio tenemos una data ya donde ahí tenemos el perfil asignado para cada cargo. Esto lo estamos fortaleciendo con todos los empleadores de este país. Y es más, el ministerio va con una visión de modernización muy grande, que incluso va a emitir certificación por trabajador. ¿Qué significa eso? Significa que en Estados Unidos tú vas al Departamento de Labor, por ejemplo, y solicitas algún segmento poblacional laboral y te lo tienen y te lo certifican. Nosotros en El Salvador, el Ministerio de Trabajo se va a convertir en el ente certificador, incluyendo desde el trabajo doméstico. Tú necesitas a una persona y de repente tú dices, bueno, la situación como está en el país, quién entra a mi casa, quién va a entrar a cuidar a mi familia, etcétera. Entonces el Ministerio de Trabajo va a tener una data de todo este tipo de segmento poblacional laboral y en base a eso se emite la certificación. Por supuesto, eso ya fue investigado, indagado con un convenio que tenemos con Seguridad Pública y con todas las instituciones, incluyendo la Procuraduría General de la República. Entonces prácticamente sobre esa vía vamos, estamos muy entusiasmados y hay una cosa, estamos trabajando mañana, tarde y noche. Y nos estamos reuniendo con los empleadores de forma virtual permanente. Estamos hablando con más empresas, porque también hay una cosa bien elemental. Todo el mundo ha hablado de empleo en El Salvador, pero nosotros vamos ya, y esto es muy importante, Osvaldo, y es muy importante que lo subrayen ustedes en los medios de comunicación, es que vamos con la construcción de política de empleo decente en El Salvador. Porque una cosa es el concepto de empleo, pero otra cosa es el planteamiento integral sobre empleo decente, que incluso está reglamentado por OIT, la construcción de la política de empleo decente en El Salvador, y también lo estamos trabajando con los empleadores y con los trabajadores. Un gran logro de esta gestión es que en menos de un año
hemos reactivado el Consejo Superior del Trabajo, que estaba inactivo, que estaba inerte, que estábamos ante la mirada internacional condenados por 198 países que conforman OIT. Estábamos en la lista corta, que se le llama técnicamente, pero mediáticamente la lista negra, los países que vulneraban los derechos de los trabajadores y no el diálogo social tripartito. Nosotros no solo conformamos el Consejo Superior del Trabajo, hemos conformado el Consejo del Salario Mínimo también. Todo el tripartismo en El Salvador está funcionando ya de forma efectiva. Hemos sacado a nuestro país de ese oscurantismo internacional que hemos tenido en un año. En un año, todo depende de voluntad política. Y otra cosa adicional, el primer plan estratégico de este país, el primer plan estratégico de este país, lo hemos trabajado con nuestros equipos técnicos, con una muy buena asesoría técnica, pero fundamentalmente con validación de 3 actores: la parte patronal, los trabajadores no organizados y los trabajadores organizados de este país. Será el primer plan estratégico de este país socializado de la forma más democrática con todos los sectores y actores de esta sociedad. Y eso nos ha ganado un rating muy fuerte a nivel de comunidad internacional, porque ven que las validaciones incluso de toda una política estratégica en materia laboral está siendo socializada con todos los actores. Ministro, están apareciendo ahí una serie de tweets que queremos también compartirlos con usted para irle dando como lectura y que tengan la oportunidad nuestros amigos televidentes de participar. La empresa Servielectro Nippon S.A. DCB no nos quiere pagar a nadie desde abril. Ayúdenos, por favor. Es una queja que está dando un amigo televidente ahí. No sé si había recibido una denuncia anteriormente de esta empresa o... Como son muchas denuncias, no me recuerdo exactamente, pero mi equipo de comunicaciones toma a partir de este momento eso y nomás llegamos al ministerio, damos la instrucción para hacer una inspección de inmediato. Tenemos otro tweet ahí de Elsa Mariel Mejía, dice que en la Fiscalía dejan los trámites para casi un año y la gente con necesidad y la falta de empleo. Son bastante largos estos procesos. No deberían de ser largos. Mira, el Código Penal dice claramente que un infractor de la ley que no entregue las cotizaciones a los trabajadores, de inmediato debe procesarse, de inmediato. Ahora, ya le envié todo a la Fiscalía, todo, y lo tiene en sus manos. Yo sí tengo fe que el señor Fiscal General de la República va a proceder. Yo al fiscal lo veo un hombre correcto, un hombre probo, y yo sí tengo fe que el Fiscal General de la República va a proceder de inmediato, porque también es un hombre identificado con la gente más vulnerable. Y no creo, el concepto general de la Fiscalía que se ha tenido es eso, que incluso unos casos sí y otros no, ¿verdad? Y un poco como lo que decía en aquel tiempo Monseñor, que la ley es como la serpiente que muerde al descalzo. Este gobierno tiene que sentar precedente en este país. Y por eso yo insisto, debemos de tener capturas de inmediato, deben de haber capturas de inmediato, porque si no, es que te voy a decir algo, Osvaldo, el concepto de delinquir viene de ser un infractor de la ley, y el que es delincuente, use corbata o no use corbata, es delincuente. Es alcalde o es un humilde trabajador, si es delincuente, es delincuente. El delincuente no debe de estar gozando de libertad. El delincuente debe de estar tras las Bartolinas y posteriormente en una cárcel, sea quien sea. No importa quién sea y no importa de qué partido sea. El que es delincuente, el que está ahí todas las pruebas y las evidencias que es un delincuente, debe de estar tras las rejas. Y una cosa, no vamos a descansar hasta ver tras las rejas estos delincuentes de cuello blanco. Bueno, un sector que acá en el país es muy cuestionado, es el sector transporte, ministro. Incluso en la zona occidental había mucha preocupación por los cobradores y motoristas, sobre todo que se iban a quedar sin empleo porque iban a instalar en las unidades de transporte colectivo la forma electrónica de cobro. Y muchos cobradores decían que se iban a quedar, ¿cómo se llama?, en el limbo, pues, ¿verdad?, por esta misma emergencia. ¿Cómo está esta situación? ¿Ha habido alguna conformación de algún equipo de trabajo por parte de este sector de los cobradores?
El ministro de Obras Públicas está construyendo mesas permanentes con el sector transporte y está tocando la política del transporte en términos generales. Y en conversación que hemos tenido con el señor ministro de Obras Públicas hemos llegado a un acuerdo. Los trabajadores del sector transporte son trabajadores y debe de honrarse como cualquier otro trabajador que tiene que tener derecho a sus prestaciones. Yo me reuní con la asociación de motoristas de acá del país, me fueron a buscar, los atendí y estamos trabajando con ellos y vamos a trabajar con ellos a fin de construir una política digna para ellos, sin menoscabar a ningún empresario. Pero en alguna medida tiene que construirse aspectos generales donde se garanticen reglas a todo. Y cuando tú me estabas haciendo la pregunta, me recordé también de algo más. Hay muchas empresas subcontratadas por el Estado que violentan los derechos de los trabajadores. Hay empresas de seguridad, hay empresas de limpieza, hay un conglomerado empresarial que todo el tiempo ha estado subcontratado por el Estado y el Estado le paga mensualmente. Y hoy, incluso en esta pandemia, hemos encontrado en instituciones de salud incluso, de salud, personal de limpieza y personal de seguridad que no les daban sus equipos de bioseguridad. Esas empresas van a tener dos cosas. Número uno, les va a caer el peso de la ley y este ministerio no va a andar con pañales tibios y va a proceder de inmediato. Y dos, le enviaré un documento oficial a todas las carteras de Estado que esas empresas que sean subcontratadas y que violenten los derechos de los trabajadores, no les paguen de forma digna, no les den sus prestaciones de ley, no les garanticen sus equipos de bioseguridad y no tutelen los derechos de ellos, que no sean tomadas en cuenta en las próximas licitaciones o algo por el estilo que tenga que ver con contrataciones de ellos. Hay un call center, ministro, donde las personas pueden hacer estas denuncias, Sí, digamos, sí. como para... ¿cuál es el número telefónico para que... el número son 130, Sí. si no recuerdo mal. Sí, sí. Hablemos un poco de este, el call ministro. center es el 130, hemos armado una cabina mucho más amplia en temas de infraestructura y estamos modernizando el call center para que no haya una tan sola llamada perdida. Ese call center tenía, cuando nosotros llegamos, 15, 20 llamadas diarias. Hoy nosotros hemos llegado a 2.500 llamadas y todavía de esas 2.000 nos reportan que todavía tenemos que diversificar más el sistema porque hay llamadas que no entran y estamos trabajando en ello. Pero además tenemos todas las plataformas de redes sociales que también en base a eso la denuncia se está tomando y se está programando. No vamos a dejar de ir a ver ni una denuncia. Lo que pasa es que también, lo que yo dije al inicio, tenemos un Ministerio de Trabajo que está bastante minimizado, ¿verdad? En temas de infraestructura, equipo, de modernización, pero además humano. Yo incluso voy a ver cómo refuerzo la planta a fin de tener un contingente de inspectores que nos permitan desplegarnos en todo el territorio de forma inmediata y precisa. Bueno, ministro, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer su presencia esta mañana a Diálogo. Muy cómodo siempre contigo y bueno, nuestras oraciones que han estado por Neto ya nos sentimos felices, pero nuestras oraciones siguen por todas esas personas que están enfrentando esta difícil situación, no solamente en el país, sino a nivel del mundo. Muchas gracias por todo, Osvaldo. Muchísimas gracias, ministro. Son ya las 7:15. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos en el segundo segmento de la entrevista. Ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya estamos en el segundo segmento de la entrevista y bueno, mis invitados para esta segunda parte es el licenciado Alfonso Goitia. Él es economista, a quien aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas. Licenciado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también vía Skype nos va a estar acompañando también el licenciado Rafael Ernesto Goches. Él también es economista. Un gusto tenerlo también con nosotros en diálogo esta mañana, licenciado. Encantado, Osvaldo, y un saludo, Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda, pues nadie esperaba esta situación de esta emergencia, de esta pandemia, y realmente, pues, la situación se ha visto
empeorada, sobre todo en términos de economía. Muchas personas que perdieron su empleo en Estados Unidos y que tal vez era una fuente de remesas que enviaba a las familias acá en nuestro país. Me gustaría que hiciéramos como un análisis de las perspectivas económicas de lo que queda de este 2020. Ya estamos finalizando el mes de julio, vamos iniciando ya el 8º mes. ¿Cómo ve usted la situación, licenciado Goitia? Bueno, realmente la situación de El Salvador es grave, es sumamente crítica. Ya lo hemos planteado varias veces en términos de la organización en la cual estamos, que es esta de los profesionales por la transformación del país. Hemos retrocedido, según la información que tenemos, por la última de CEPAL, por ejemplo, que la economía va a caer en menos 8.6%. Es la caída más grave, ni siquiera en el tiempo de la guerra, en el primer año de la guerra, que la economía cayó a 8.5%. Y obviamente estamos en una situación que se plantea que hemos retrocedido 40 años. Adicionalmente, estamos en el peor escenario económico, aún comparado con la situación de la crisis financiera del 2008-2009. En el marco de la crisis financiera 2008-2009, la economía había caído en menos 2.1%. O sea, estamos en una situación crítica, todos los sectores económicos se han deprimido totalmente y hay que entender que aquí ha habido un mal manejo, no solo del marco sanitario en torno a la pandemia, sino que también un mal manejo por parte del gobierno de la situación económica social del país para evitar precisamente este colapso. El Salvador es el país que va a caer más en todo Centroamérica. Ni siquiera Nicaragua, que normalmente era el que venía con situaciones más críticas, Nicaragua va a sufrir obviamente una caída, pero aún va a ser menor que la nuestra. ¿Y a qué se debe este fenómeno, licenciado? Precisamente, o sea, lo que digo que ha habido un mal manejo de la situación económica en el contexto de la pandemia. Aparte de la crisis sanitaria, que ese es otro problema que habría que analizar, pero en el marco económico yo creo que uno de los errores de este gobierno fue, si bien cerró los aeropuertos y todos los puntos de entrada para el país para que no hubiera contaminación, cerró todo inmediatamente cuando no había ningún caso de coronavirus en el país. Y obviamente perdiste más o menos un mes, desactivaste la economía durante un mes cuando no era necesario, sino que podías haberlo hecho gradualmente, progresivamente, de tal manera de no impactar tan fuertemente como está ahora. Y por otro lado, el segundo punto es que esas cuarentenas estrictas que dice que son cuarentenas violatorias de derechos humanos, han afectado seriamente la actividad económica, ¿no? Han deteriorado la actividad productiva y las capacidades de demanda de la gente. O sea, porque ya la gente no tiene ingresos, no tiene capacidad de dónde obtener un ingreso que le permita sobrevivir. Por eso que tuvimos todo ese marco de tendencias de banderas blancas pidiendo alimento porque no sabían cómo hacer ya para sobrevivir. Entonces, tampoco se ha gestionado bien la apertura. El gobierno puede establecer un marco de apertura gradual, aún existiendo este marco de la pandemia. Lo que pasa es que no se han puesto a planificar, analizar y buscar los mecanismos más adecuados para la gestión de la pandemia y la gestión económica social. Entonces, por eso que hay un retraso en la apertura. Ya van 2 veces que cierra la segunda fase. Eso es totalmente inadecuado. Cada cierre de eso significa incrementar más el deterioro económico y social de la gente. Los niveles de desempleo que acaba usted de tener al ministro de Trabajo, los niveles de desempleo en este momento, solo con los datos que el ministro de Trabajo, no cree, que son los datos del Seguro Social, se habrían perdido ya cerca de 62,000 empleos.
y en el caso de las AFP cerca de 65.000 cotizantes ya no cotizan. Eso te da una dimensión del desempleo. Hay otras instituciones que han hecho investigación para decir el nivel de desempleo va a pasar del 6% o 6.3% al 14%, lo cual significa más o menos 230.000 desempleados que vamos a tener en este año. Entonces, lo que el ministro de Trabajo señala básicamente es que lo que va a recuperar de trabajadores porque está cerrado la actividad. Pero él se está concentrando en la actividad industrial. Los ocupados de este país están esencialmente en la actividad comercial, servicios, restaurantes, hoteles. En eso están. Entonces, la industria está bien, es importante en términos de ocupación, pero más importante es esto. Y esa área de servicios, comercio, restaurante, está cerrado todavía. Entonces, obviamente, estamos impactando seriamente el nivel de empleo en este país. Entonces, si quieren recuperar realmente empleo, hacer crecer la economía o mejorar por lo menos en la tendencia económica, tienen que empezar ya a analizar la forma de apertura inmediata de la economía. Y tienen que establecer un esquema de gestión sanitaria diferente al que tienen, al que se supone que ellos quieren, que es esta supuesta cuarentena estricta en todo el país. Un país pequeño como El Salvador, ¿cómo es posible que no hayas podido gestionar la salud? Y en otros países como España, Italia, etcétera, ya están abriendo la economía, ya pararon de alguna manera o ya contuvieron de alguna manera el problema. Y aquí en El Salvador no, es un país tan pequeño. ¿Por qué no hicimos una gestión local? Que es más fácil en un país pequeño. Pero no, el criterio empecinado es no, hay que cerrar todo el país. Hay que obligar a la gente a que esté encerrada en cuarentenas estrictas que no resuelven absolutamente nada, porque hemos tenido 3 meses de cuarentenas estrictas y ahí tienes el resultado, ninguno. Bueno, vamos a conocer la opinión del licenciado Rafael Ernesto Goches. Las perspectivas económicas para este año, ¿cuáles son para usted, licenciado Goches? Bueno, yo creo que es importante para iniciar diferenciar algunos elementos en los que son, llamémoslos, problemas estructurales y los problemas propios de esta crisis sanitaria y económica. Menciono esto porque es oportuno subrayar cómo estaba El Salvador en el momento de que entra el COVID al país. Y realmente en ese punto de llegada marca, no solo aquí en El Salvador, sino a nivel internacional, un episodio, una situación inédita en el mundo. A nosotros en términos económicos nos afecta así en forma resumida a través de 2 vías. Una es la caída en el mercado internacional, en el comercio exterior, que se ve reflejada en una reducción significativa de las exportaciones. Se ha estimado que cerca del 25% de esa caída. Por otra parte está las remesas, las cuales representan más de 5.500 millones de dólares de entrada de dólares al país, y es en buena parte el consumo que ayuda a la actividad económica, y esta está significativamente reducida. Estimaciones andan en el 10 o 15%, dado de que la solidaridad de los compatriotas se ve reflejada y están haciendo un esfuerzo por enviar las remesas. Entonces tenemos esas 2 entradas que nos reducen significativamente y afectan lógicamente el consumo, el empleo y por tanto la actividad económica en general. Esto es bien importante por cuanto también teníamos en la entrada, ya en aspectos internos, teníamos alrededor de un 70% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, y de aprobarse estos cerca de 3.645 millones de dólares de deuda,
nosotros estaríamos llegando a superar el 90% del endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, lo cual nos deja con poco margen de maniobra para futuros años en El Salvador. En esta situación realmente es que debemos de entender como salvadoreños que el gobierno en lo que es la crisis y poscrisis, es decir, del 2020 al 2022, al 2021 y del 2022 al 2024, va a administrar crisis. Y yo creo que este es el elemento más importante en términos de que lo que está demostrando las experiencias internacionales es que es de tal magnitud la problemática en términos de desempleo, en términos de pobreza, de desequilibrios comerciales y fiscales, que ningún gobierno puede solucionarlo por sí solo. Se requiere el concurso de todos los sectores para salir adelante. Y ese es el elemento, yo creo, más desesperanzador que está sufriendo nuestro querido país, por cuanto está prevaleciendo, digamos, una confrontación en momentos en que la pandemia, según los datos oficiales, está llegando o está en su cresta o está llegando al punto máximo. Y allí empieza toda una discusión justamente sobre la importancia de tener los elementos científicos, el criterio técnico especializado para ver el proceso de apertura de la economía. Hay diferentes experiencias a nivel internacional y están indicando, digamos, diferentes usos de instrumentos, de mecanismos para poder equilibrar, para poder balancear lo que es el tratamiento de la emergencia sanitaria y lo que es la reactivación económica. No hay fórmulas mágicas, pero sí con el concurso de los diferentes sectores, con el manejo de información fidedigna o lo más sólida posible en términos técnicos y científicos, creo que podríamos mejorar, digamos, la forma en la cual se está abordando la situación, que realmente es sumamente crítica y va a golpear fuertemente por cuanto el endeudamiento que mencionábamos, Osvaldo, de que estamos llegando al 90%, eso va a significar que próximamente nosotros como país vamos a tener que hacer una reforma fiscal porque hay que pagar esos préstamos. Y si ahora, digamos, estamos destinando cerca del 20% del presupuesto para pago de deuda, eso significa que gastamos más en pago de deuda que lo que invertimos en educación. Y ahora vamos a llegar a un 33, 35%, quiere decir que cada vez en los próximos años vamos a tener menos recursos para hacerle frente a la demanda social de los salvadoreños. Así que con estas palabras yo quisiera resumir en términos de que el panorama es bastante preocupante, difícil, pero que la forma de abordarlo es a través de un diálogo colaborativo, de un esfuerzo conjunto entre los diferentes sectores del país para salir adelante. Los políticos generalmente se alejan de la realidad y se acercan al poder. Entonces es importante hacer un esfuerzo para enfrentar la realidad lo más objetivo posible. Bueno, con esta opinión voy a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir viendo diferentes perspectivas de la situación económica de nuestro país y el retraso de la fase de esta reapertura económica, la fase 2, que sin duda viene a empeorar aún más nuestra economía. Son ya las 7:33, la invitación para que utilice nuestras redes sociales y pueda participar también de este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El tema económico es el que estamos abordando en este segundo segmento de la entrevista de diálogo y me gustaría conocer la opinión del licenciado Alfonso Goitia, sobre todo porque a nivel centroamericano, pues ya lo mencionaba usted, nuestro país es el que se va a ver mayormente afectado, a pesar de que el presidente Bukele dice de que no, pero
Costa Rica fue como de los primeros países que dieron ese primer salto de reabrir su economía. Sí. ¿Cómo va a estar, digamos, afectado Costa Rica abriendo tempranamente pues sus economías? Sí, precisamente un caso muy cercano, digamos, en el caso de Centroamérica, es Costa Rica, que ahí sí hizo un manejo adecuado de la pandemia, tiene el menor nivel de muertos producto del COVID-19, tiene un nivel de infectación menor que en el caso de El Salvador. Igual, si bien, y por lo tanto ha ido abriendo la economía y se ha activado, y por lo tanto el decrecimiento que va a tener Costa Rica es de menos 5.3%. Aún casos como Guatemala y Honduras, que obviamente el nivel de la pandemia les ha impactado mucho más seriamente que en El Salvador, van a decrecer menos que El Salvador. O sea, por ejemplo, Honduras va a caer en menos 6.1% y Guatemala en menos 4%. Entonces, ¿qué hubo ahí? Habría que investigar, habría que analizar. Lo que hubo ahí es apertura económica, algún grado de apertura económica, que aquí no se hizo. ¿Ya? Entonces, la caída es menor que la nuestra. Entonces, hay que buscar formas de gestión adecuada entre ambas cosas. Obviamente, como dice Rafael, no hay varitas mágicas para resolver, pero sí tenemos que saber gestionar ambas cosas, y para eso necesitas equipos técnicos de economistas, sociólogos, epidemiólogos, médicos, etcétera, etcétera, para que te digan cómo puedes gestionar esto. Pero cuando tú rechazas desde un principio los argumentos más científicos o con mayor capacidad de analizar la realidad, ¿no? Como en el caso de los epidemiólogos, para decirle al presidente, mire, maneje de esta manera, maneje más focalizadamente, busquemos los focos de contaminación y actuemos sobre ellos. No. Primero descalifica todo el marco científico y académico, ¿ya? Y sigue con la misma posición de su famosa cuarentena estricta. Entonces, no se puede resolver así las cosas, ¿no? O sea, hay que buscar sentarse con lo más capaz de este país para hacer eso. Obviamente el presidente no tiene los mejores asesores alrededor de él. Él lo debe entender, ¿ya? Pero no quiere asumir un giro en su posición al respecto, ¿ya? Que tiene que ver con otros criterios más políticos, más electorales, pero es totalmente inadecuado manejar en ese criterio político electoral una situación sanitaria tan grave como la que tenemos y una situación económica social tan grave como la que está. Entonces, hay que modificar esa lógica. Ya de alguna manera las experiencias de las comunidades, en este caso de las alcaldías, en torno a la focalización del problema de la pandemia, está demostrando que sí se puede actuar ahí, pero que se necesita un apoyo mucho más fuerte, ¿no?, del Ministerio de Salud, de la estructura pública, para realmente contener el grado de contaminación que existe en el país. Entonces, esa es la forma que deberíamos actuar, ¿ya? Por otro lado, ya lo señalaba Rafael, la situación económica en el comercio exterior es terrible, o sea, las exportaciones, las importaciones se van a reducir, las remesas van a caer, aunque en último mes se recuperaron las remesas como resultado de las condiciones económicas que mejoraron en Estados Unidos por la apertura precisamente. Entonces generó más empleo latino y ese empleo latino ha posibilitado también el traslado de mayores remesas y también el comportamiento de los salvadoreños en Estados Unidos o en el exterior, que obviamente solidariamente están enviando recursos a sus familias que están en una grave situación en el país. Entonces, en esa perspectiva es positivo, digamos, ese comportamiento, pero bueno, esperemos que así siga en los próximos meses, pero
la perspectiva de la caída de las remesas con respecto al año anterior va a ser ciertamente grave. No estamos en el mejor escenario para ello. Sí. Bueno, vamos a escuchar la opinión del licenciado Goches al respecto de este retraso también en la segunda fase de la apertura económica. ¿Cuál es el costo también que va a traer también estos retrasos en esta fase, licenciado Goches? Sí, yo creo que hay bastante información, conocimientos, buenas prácticas que se están realizando a nivel internacional que nos pueden servir de orientación al respecto. Primero quisiera destacar la falsa contradicción entre enfrentar la emergencia sanitaria o reactivar la economía. Yo creo que son dos caras de la misma moneda en las cuales se complementan. Lo que pasa es que hay decisiones de política y de asignación de recursos muy importantes en momentos de una crisis de la magnitud que la que estamos viviendo. Yo difiero un poco en términos de Costa Rica por cuanto se ha salido, digamos, del control últimamente los casos, los brotes, porque están alrededor de 500, 600 casos nuevos diariamente, o sea que no han logrado realmente el control que al inicio lo habían realizado. Esto demuestra también la dificultad. A mí me gusta más el caso de Uruguay por cuanto es un esfuerzo de país en la cual la responsabilidad ciudadana ha jugado un rol sumamente importante, por cuanto nosotros tenemos la costumbre de estarle pasándole toda la responsabilidad a papá gobierno, cuando papá gobierno no es capaz de solucionar los problemas, mucho menos en una situación como la de ahora. Y entonces el rol, digamos, de las personas, de la familia es sumamente importante, sobre todo en lo que es la contención y la mitigación del COVID. Y por otra parte, que enseña Uruguay, es la inversión social. Uruguay ha sido capaz de reaccionar y de recuperarse rápidamente porque hizo inversiones en el área social durante los últimos 30 años. Es decir, ya llegó, por ejemplo, a casi el 100% de acceso a agua potable de su población, lo cual le permite, por ejemplo, solo la práctica de lavarse frecuentemente las manos, hacerla realidad. Entonces yo creo que ese es un aspecto sumamente importante porque nosotros los salvadoreños estamos tendientes a queremos solucionar los problemas de un día a otro y aquí tenemos que priorizar y ahí empiezan los dolores de cabeza. En ese sentido yo insisto, digamos, en que la dificultad principal en términos económicos no es de política económica actualmente, es de economía política, es decir, que no se logran poner de acuerdo para el caso los tres poderes del gobierno, no se logran poner de acuerdo para enfrentar esta situación tan lamentable, como tampoco una relación de conjunto, un trabajo de equipo con la sociedad civil, con la academia, con el sector productivo. Ese es el común denominador de aquellos países que están logrando salir adelante. Y termino diciendo de que esto de la reapertura, la importancia de tener el criterio y la base científica para la toma de decisiones. En este sentido, digamos, si los países indican, todos los equipos científicos, que no se puede abrir toda la economía cuando la curva del contagio está en su punto máximo. Lo que empiezan a discutirse es, bueno, ¿pero eso sucede en todo el país o solo en algunas áreas del país? Y ahí entran todas unas discusiones de los diferentes mecanismos. Hay países que están ocupando el semáforo, que van disminuyendo del color rojo, anaranjado, amarillo y verde según el nivel de contagio y así van abriendo la economía. Son países en los cuales tienen información y hay un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado, la sociedad civil, porque hay que informar a la población.
hay que orientar, hay que capacitar a la población. Esto no sucede de la noche a la mañana, son procesos que aún en la emergencia necesitan unas semanas de preparación para poder llevarlo a cabo. Y el otro dolor de cabeza en este proceso es el tema del sector informal, que es el más afectado por los contagios, es el que la población que vive día a día, o coyol quebrado, coyol comido, como decimos en buen salvadoreño, y para el país es alrededor del 70% de la fuerza laboral. Y en ese sentido le pongo un ejemplo. El país tiene cerca de 100 mercados municipales, donde se realizan muchas transacciones y tiene relación con otros sectores, es decir, ahí hay un encadenamiento productivo. Y allí hay muchas unidades económicas populares. Yo no he visto en el país un abordaje nacional conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, los comerciantes, los agricultores, los sectores productivos, sobre el manejo de los mercados municipales en el país. Y ese es un tema sumamente importante, porque la experiencia está demostrando que muchos de los brotes o rebrotes del coronavirus suceden en mercados, en lugares como los mercados municipales. En ese sentido, yo creo que hay experiencias que podrían indicar por dónde se puede priorizar. Tan importante como es el transporte público, así son los mercados municipales en términos del manejo de una situación tan difícil. Así que yo diría de que es la coordinación entre los diferentes sectores, el uso de criterios de información científica, lo que permite un mejor manejo y una apertura escalonada, progresiva de la economía, que es tan importante en estos momentos. Bien, con esta opinión del licenciado Goche vamos a ir a una nueva pausa comercial. Son ya las 7:47. Volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos ya en la segunda parte, bueno, en la última parte ya de la entrevista, y me gustaría que trajéramos a la mesa dos temas importantes. Uno es el fideicomiso para la recuperación de las empresas y la situación fiscal del país. Vamos a tratar de abordar estos dos temas, aunque yo sé que el tiempo pues es bastante corto para la importancia de los mismos. ¿Cómo ve usted el fideicomiso? Todo el mundo pues espera esa plata para poder pagarle a sus empleados, pero muchas veces el dinero no llega. O sea, está ahí y hay que trabajar desde la parte legislativa para conseguir esos fondos. Bueno, eso ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, tanto el destino como los fondos están aprobados. Es simplemente que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, transfiera esos fondos a Bandesal para que Bandesal pueda actuar al respecto. El fideicomiso es positivo, en el sentido de que 150 millones de dólares irían precisamente como un subsidio por empleo, ¿no? Que eso es para pagarle durante 2 meses la mitad del salario a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas micro, pequeñas y medianas. Eso me parece muy, muy positivo. Lo mismo, 350 millones para créditos es importante para activar la economía. O sea, no vamos a recuperar, ya vimos la gravedad de la caída. Si no hacemos una inversión, aún 350 millones es poco a lo que se necesitaría para apoyar la activación de los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa. Y el sector informal, que es ciertamente importante en este país, estamos hablando más o menos del 70% del marco laboral, obviamente hay que apoyarle, y 100 millones... Pues sí, es significativo. O sea, ese fondo de fideicomiso es importante. El gobierno debe agilizar ya el traslado de esos fondos a Bandesal para que Bandesal, que entiendo yo que ya tiene todos los mecanismos y los criterios establecidos para poder accesar a esos fondos, entonces las empresas puedan ir y accesar, o los trabajadores informales puedan accesar a ello. En esa perspectiva podemos esperar
que algo se va a reactivar la economía en los próximos meses si eso se hace realidad. La situación fiscal del país no es la mejor, ciertamente, ¿no? O sea, ya el ministro de Hacienda ha señalado la pérdida de ingresos por más de 990 millones de dólares en términos de tributación. Se va a perder eso en este año. Puede ser menos, ¿ya? Pero en todo caso es un montón de dinero que te significa más o menos un déficit fiscal de alrededor del 10 al 15%. Esperemos que no sea tanto, pero está por ese nivel. O sea, es grave. Un endeudamiento, como ya lo señalaba Rafael, que va a llevar, después de los más de 3.000 millones de dólares que ha pedido a través de esta etapa de la pandemia, el gobierno ha endeudado al país por encima del 90%. Y obviamente eso significa que tienes pocos límites para los próximos años para poder volver a pedir préstamos, más que los préstamos se han encarecido. De hecho, la última compra que ha hecho, venta de bonos que ha hecho el gobierno a tasas superiores al 9%, es el resultado de haber creado un ambiente inapropiado políticamente en este país. La confrontación entre órganos de Estado ha provocado que esa tasa de interés para préstamos de bonos sea mucho más alto en el mercado internacional. Y por otro lado, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, este gobierno tiene que empezar a analizar en el marco fiscal cómo reestructurar la deuda. O sea, tenemos ya un margen tan pequeño para los próximos años que no nos va a dar para resolver todos los problemas derivados de la crisis económica social. Entonces necesitamos reestructurar la deuda, buscar moratorias, buscar mayores plazos, tasas de interés menores, plazos de garantía o que no pagues durante un determinado tiempo. Todo eso hay que empezar a gestionar, hay que empezar a analizar, porque realmente 90%, 95% del Producto Interno Bruto comprometido en la deuda, como ya se señalaba, eso supone más o menos la tercera parte del presupuesto destinado solamente al pago del servicio de la deuda. Es imposible mantener una situación de posibilidades de crecimiento futuro o de desarrollo de la economía si no cambiamos esa situación. Bueno, vamos a escuchar el punto de vista del licenciado Boches, ya para ir también cerrando la entrevista. Licenciado Boches. Sí, Osvaldo, creo que cuando se inició la crisis de la pandemia, habían diferentes pronósticos. Unos decían de que iba a ser en forma de V, de B de vaca, como decimos, es decir, que una fuerte caída con una rápida recuperación. Según lo que ahora está prevaleciendo, es muy probable que sea en forma de U, es decir, una caída y va a pasar por un largo tiempo, digamos, la economía estancada hasta que pueda volver a subir. Esto significa de que hay que tomar medidas en términos de la crisis. Y en ese sentido, el endeudamiento creo que es necesario, habría que ver hasta dónde, hasta qué límite, pero lo más importante es para qué y cómo se utiliza. ¿Para qué y cómo se utilizan esos recursos adicionales? Porque realmente nos van a condicionar mucho en el futuro. Pero realmente en estos momentos es importante porque uno de los problemas mayores que tenemos es la iliquidez. En ese sentido, el fideicomiso es un mecanismo, yo creo, pertinente, positivo. Ahora hay que hacerlo funcionar. Y entonces, lo primero es, yo no sé dónde está la traba, el obstáculo, la cuello de botella en la aprobación y en la canalización de los recursos para el fideicomiso. Y eso está demostrando una falta de entendimiento entre los diferentes órganos de gobierno y entre los diferentes sectores. No es posible que en estos momentos de crisis estemos paralizando los fondos que ya están gestionados y que se esperaría que se inyectara, digamos, a la micro y pequeña empresa del país.
En ese sentido, el rol de Bandesal es sumamente importante, como también el de CONAMIPE, porque una de las dificultades que van a tener los micro y pequeños empresarios en cómo acceder a estos recursos. Y falta de elaborar el reglamento. Bandesal tiene que elaborar el reglamento, es decir, ya la parte operativa del fideicomiso. Y CONAMIPE, que está haciendo un esfuerzo, y creo que es importante, digamos, el rol de CONAMIPE en sentido del apoyo y acompañamiento técnico para las micro y pequeñas empresas para que puedan acceder, porque las micro y pequeñas empresas no tienen cuadros técnicos que les permiten llenar todos los formularios, los requisitos que lógicamente tiene que cumplirse. Entonces, ¿cuál es el apoyo que van a tener para que eso sea ágil? Eso estamos hablando de, ya estamos, la otra semana estamos en agosto, y ya la población tiene 3, 4 meses el sector productivo de estar semi paralizado y algunos paralizados. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerle el pie al acelerador al fideicomiso. Podemos hablar de otras cosas, pero saquemos el fideicomiso de inmediato. O sea, es que nosotros debemos de priorizar y después se tienen que tomar otras medidas, de acuerdo, pero ahora lo que se necesita es darle liquidez al sector productivo. Y en ese sentido yo creo que es sumamente importante, insisto, en el diálogo colaborativo entre todos los sectores, en el apoyo no solo financiero, sino técnico a las micro y pequeñas empresas, y ya no digamos al sector informal. Yo ahí tengo serias interrogantes de cómo, a través de cómo va a ser los mecanismos, los procedimientos, los requisitos para el sector informal, ya que muchos de ellos, pues todos sabemos que no tienen acceso ni tienen referencias del sistema financiero formal, y por lo tanto tienen serias limitaciones para poder cumplir con los requisitos. Ese es un aspecto que ojalá que en el reglamento que van a elaborar pudieran aclararlo. Así que yo así miraría estos puntos, ya que la variable empleo es donde se ve con mayor crudeza, digamos, la crisis económica y sus efectos en la economía familiar, en todas las facilidades, en el ingreso que tienen las familias para poder satisfacer sus necesidades, ya que el gobierno no puede satisfacer las necesidades de toda la población. Por lo tanto, la reactivación económica es un punto neurálgico. Y para terminar, Osvaldo, yo quisiera aprovechar estos pequeños minutos para saludar a Ernesto López y desearle una pronta recuperación y tenerlo nuevamente pues ya en el set de Megavisión en Diálogo, Ernesto López. Muchísimas gracias, licenciado Boches. Sin duda está escuchando, ¿verdad? Este saludo. Ya Ernesto está en su casita, ya en esta cuarentena domiciliar, pues donde tiene que terminar de restablecerse. Agradecemos su tiempo también, licenciado Boches, y al licenciado Goitia también por este análisis económico que hemos hecho esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y también espero que Ernesto se pueda recuperar rápidamente. Sabemos que ha pasado por una etapa compleja, pero esperemos que ya esté bien pronto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Son ya las 8 de la mañana en punto. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.